Pero ya está sentado con nosotros Darío Martínez para hablar de la energía en la República Argentina. Además de que es un tema que puso, por supuesto, en carpeta y sobre la mesa el presidente de la República Argentina, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hoy, ¿cuál es la situación energética del país? Gracias por venir. No, gracias, buenas noches, Luciana, Jaime. Déjame que me suma el otro tema que estabas hablando. Ahí también tenemos que mejorar en cuanto a la participación de las mujeres en el sector energético. Ni hablar en el sector petrolero, digamos. Hay mucho para hacer y para trabajar y para avanzar. ¿Y por qué no hay tantas mujeres? ¿Por qué no hay tanta presencia de mujeres según tu mirada? Yo soy convencido de que corregirlo hay diferentes maneras. De hecho, hay proyectos de ley que están en el Congreso y en el Senado. Pero bueno, es una actividad digamos que históricamente ha sido más machista, por decirlo de alguna manera. El trabajo en el campo, estar mucho tiempo, sobre todo en el petróleo, es una actividad que siempre se le han ido, ha tenido barreras la mujer para poder integrarse, aunque tenemos excelentes profesionales, excelentes ingenieras. Así que ahí tenemos que repensarnos, sobre todo los varones, ¿no? Tenemos que repensarnos, aprender de verdad, aprender de nuevo. Y seguramente ahí vamos a tener una participación superior. No era tu tema, pero ya que te desarrollaste tu mirada, es interesante también, Jimmy, para que la gente conozca qué es lo que pasa con esas carreras. Muchas veces en realidad no hay desalientos directamente por parte de los que diseñan las diferentes políticas a nivel nacional y a nivel universitario, que hacen que muchas mujeres, por supuesto atravesadas por el machismo y por los mandatos y las obligaciones, como si no pudiese ser compatible ser madre con el trabajo y demás, que desaceleraron y desalentaron la incursión de la mujer hasta en carreras que históricamente sí tenían vinculación, como es sistemas, por ejemplo. Computación, informática, sistemas, es increíble, pero es así. Pero eso es lo que ha pasado. Sí, y se puede revertir. Bueno, pero bueno, y para terminar ese punto, digo, tenemos la primera subsecretaria de hidrocarburos mujer en nuestra gestión, May Videla, y la primera interventora del ENRE también. Así que estamos contentos de que estén en lugares de toma de decisión, digamos, decisión importante. Bueno, ahora volviendo al tema central, ¿qué pasa con la energía en la República Argentina? La energía es un proceso, las políticas energéticas deberían ser siempre diagramadas y pensadas a mediano y largo plazo. Son procesos de inversiones que deben tener la planificación suficiente y tenemos que volver a ese camino del mediano y largo plazo en cuanto a las decisiones en política energética. Nosotros tenemos hoy una matriz energética 60% gas, 30% petróleo, renovables ronda el 10%. Pero lo que viene en materia energética es la transición energética y por supuesto las renovables, que digamos, el mundo está mirando, y nosotros entendemos que en principio parte de la transición energética y lo que la Argentina está aportando a esa transición energética es ir migrando al gas, que es de los combustibles fósiles el que menos contaminación genera, y Argentina tiene mucho gas. Ahí hemos lanzado el Plan Gasar, que da pautas y previsibilidad, reglas claras. Aún yo lo decía en el lanzamiento que hizo el presidente Alberto Fernández en Vaca Muerta, aunque el Plan Gasar está planificado y pensado para todas las cuencas, digamos, tiene un cupo por cuencas para que haya actividad en todas las cuencas, pero yo lo decía, a pesar en un mundo de incertidumbre y de pandemia, en ese momento no estaba la vacuna, era una situación donde la angustia y la incertidumbre que siente la sociedad era todavía más fuerte. Digo, aún en ese mundo el presidente dio una señal y tomó una decisión de previsibilidad mediano y largo plazo. Era difícil pensarlo en ese momento y sin embargo está dando su fruto. Hemos frenado el declino que tenemos en gas. En cuanto a la producción de petróleo está creciendo, pero el presidente lo anunció el 1 de marzo sobre la presentación de una ley de promoción a las inversiones en hidrocarburos, que también nos va a llevar además de generar más producción, que esto no es menor, digo, producir gas argentino con trabajadores argentinos, con pymes argentinas que se suman a la cadena de producción, con productoras, con provincias que planifican y también se ven beneficiadas, y sustituir importaciones, porque nosotros importamos gas, y en el caso del petróleo es lo mismo, producir además nos genera divisas, que no es menor en este momento y la Argentina lo necesita.
Pero digo, la transición energética y las renovables también van a ir creciendo porque el mundo va para ese lugar. Y ahí tenemos mucho para hacer y aprovechando que estás acá presente, también mucho para aprender y para educar. Digo, sería muy bueno entrar a los colegios para enseñar a utilizar la energía, ¿sí? Una utilización más eficiente de la energía, que además significa más ahorro energético. Así que hay un horizonte interesante en la Argentina, que tiene una matriz muy diversificada. Tenemos la suerte de tener eso es bueno, tener matriz diversificada es bueno. Sí, imagínate que hay países que no tienen la posibilidad de estar decidiendo si gas, petróleo, renovables, claro, lo que nuclear, hidroeléctrica, digo. Hay algunos que no pueden nada de eso. Nosotros tenemos una diversificación importantísima y además estuve esta semana que pasó en San Juan inaugurando en Chipurac un parque solar de 3 megas, el lunes Catamarca otro, digo, eólicas en La Rioja, bueno, ahí a lo largo y a lo ancho de nuestro país. A eso sumarle la hidroeléctrica, que no es menor, la nuclear, que la Argentina este año cumple 70 años de desarrollo nuclear, digo, es uno de los países que potencia, te diría. Los 70 años, además, siempre aparecen 70. Y a eso sumale hidrocarburos, que la verdad, offshore, estamos con un desarrollo importante, incipiente pero importante, con una potencialidad o posibilidades muy positivas, y Vaca Muerta, que está instalada no en la Argentina, sino en el mundo. En el mundo, cuando se habla de inversión en hidrocarburos, está arriba de la mesa, porque la verdad que es una reserva importantísima. ¿Y cuándo se esperan esas inversiones? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál es el desafío? Las inversiones van a ir apareciendo a medida que se genere confianza entre el Estado, las productoras, la articulación con las provincias, que son las dueñas del recurso. Por supuesto, hay variables que son ajenas. Lo que había pasado con el precio internacional, que se derrumbó a principio del año pasado, es una variable ajena. Ahora ya se ha recuperado, el valor del barril está bastante por arriba del costo, con lo cual nuevamente hay una ventana importante. Y bueno, hay que ir generando las condiciones, pero también las productoras tienen que ir asumiendo los compromisos de aumento de producción, porque que soliciten condiciones que les mejore la actividad sin asumir el compromiso y la responsabilidad de aumentar la producción es casi te diría un sinsentido, porque esto tiene que ser entre todos. El Estado tiene que diagramar. Cuando Alberto plantea que va a mandar el proyecto de promoción de inversiones en los hidrocarburos, está diciendo esto: señores productores, nosotros vamos a poner condiciones que ustedes necesitan para aumentar la producción, pero ustedes deben aumentar la producción. Eso genera más trabajo, más actividad, más regalías, pero además también la posibilidad de exportar y conseguir divisas. Hay algunas limitaciones. En el caso del gas hace falta la infraestructura, porque hoy con el plan Gasar hemos topeado la capacidad de evacuar gas o de traer gas a donde hay demanda. Para eso hace falta hacer un nuevo gasoducto importante. Eso nos va a permitir darle más gas al resto de los argentinos. Eso significa más hogares con gas natural, igualar para arriba la calidad de vida, porque tenemos muchísimos argentinos todavía que no tienen redes de gas natural. Eso significa más industria. Si hay la posibilidad de tener industria, porque la matriz energética principalmente en nuestro país es gas, eso significa más trabajo. Y también la posibilidad de exportar, tanto a países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil, el sur de Brasil, dado que Bolivia, que es un gran colocador de gas boliviano, está con un declino fuerte. De hecho, a nosotros nos vende gas y nos ha bajado un 33% la colocación del gas boliviano, y lo mismo le está pasando a Brasil. Eso, que es una debilidad en lo inmediato, pasa a ser una fortaleza para Argentina si podemos reemplazar con gas argentino ese gas boliviano. Así que hay mucho para hacer, pero insisto, también hay que trabajar en poder culturalmente cambiar algunos usos y costumbres, y en eso creo que a través de la educación es el camino. Ahí va para eso. Vos tenés que resolver los problemas que estás viendo ahora, y los de mañana. ¿Qué te imaginás en el mediano plazo? ¿O qué expectativas tenemos al mediano plazo, en términos de matriz, en términos de ahorro, en términos de importaciones, de exportaciones, de vinculación con el sistema educativo?
Mirá, lo que me imagino es un esquema con previsibilidad, digamos, que la gente sepa claramente, por ejemplo, en términos porcentuales de su salario, cuánto tiene que destinar a energía, que eso no sea creciente, digamos, que cada vecino y vecina no tenga todos los meses que pensar qué deja de consumir o comprar para tener que pagar la energía porque le crece. Digamos, veníamos con esta matriz hasta hace poco con RTI que nos castigaba. Entonces me imagino un esquema en el consumidor de previsibilidad, de saber que un porcentaje de sus ingresos, que si empieza a aumentar el poder adquisitivo y lo que se está planificando en el gobierno, debería ir bajando ese porcentaje que se destina al pago de energía, sobre todo en los sectores más humildes, ¿sí? Que es los que debemos subsidiar de una manera más inteligente. Eso es algo que también tenemos que modificar. La utilización de los subsidios lamentablemente no es eficiente y no es inteligente porque se subsidia de la misma manera a todos y no es lo mismo lo que representan el salario de uno o de otros, el costo de la energía. A mí sí hay algo que me impactó mucho escuchar durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri, son las personas que no pudieron pagar más la factura de gas y tuvieron que ir a la garrafa, volver a la garrafa. Que históricamente la garrafa, que todavía hay lugares que se sigue utilizando por distintas circunstancias, era algo... representó para muchas familias una evolución y no era imaginable que uno pudiese volver para atrás, volver a la garrafa después de haber tenido gas natural. Pero además déjame agregarte que si dejó de pagar la factura de gas porque dejó de pagar un montón y comprar y adquirir un montón de otras cosas antes, además, sí, porque es lo último que porque generalmente el servicio es lo último porque es esencial, lo necesitas. Y encima si te tuviste que ir a la garrafa, que es más cara, es brutalmente más cara consumir gas envasado que red de gas. Entonces digo, son situaciones extremas que hay que salirse de eso. Por eso hay que ir a un camino de previsibilidad con respecto a lo que significa el esfuerzo de un consumidor al momento de tener que pagar la energía. Y luego con la industria y con la producción es lo mismo, digamos, necesitamos, al darle previsibilidad a planes de inversiones a mediano y largo plazo, el que va a ampliar su fábrica sabe que tiene factibilidad para tener la energía, sea gas, luz o lo que necesite. Y en cuanto a los prestadores del servicio, de la misma manera, digo, hay que volver a un camino donde todos sepan con reglas claras, sin cambios de rumbo. Vos calculás que la gestión anterior se generaron planes que eran muy beneficiosos para la industria y ese mismo gobierno de golpe les decía, no, como era tan beneficioso no te puedo pagar, entonces pasaba de un día al otro, de un extremo a otro, y eso en materia energética es tremendo, porque como te decía, los planes de inversiones son a largo plazo y cuando vos no tenés no tenés claridad en ese largo plazo, no invierte. Y cuando no invertís, lo que le sucede a la Argentina es que no produce energía, y si no produce energía la tiene que importar, y cuando la importás, además de no generar trabajo, actividad, es muchísimo más cara, con lo cual nos sale a todos los argentinos muchísimo más caro. Y ahí vuelvo al tema del subsidio, digo, hay que ir a un esquema de segmentación de a poco, que va a llevar mucho tiempo, pero hay que iniciarlo, sí, y ese es el camino. De hecho, Alberto Fernández lo puso como tema principal y prioritario para la Argentina. Y es que eso también, Luciana, es justicia social, porque no es, digamos, no es lo mismo lo que representa el costo de la energía en un sector que en otro, y el esfuerzo que tiene que hacer. Y encima en los sectores más humildes, la eficiencia energética de las construcciones es menor. Claro. Entonces demanda un consumo más alto, no es lo mismo calefacción. Y en las regiones lo mismo, digo, este país que nos da una matriz energética muy rica en cuanto a la diversidad, también nos da situaciones distintas. Cuando el expresidente decía dejen de andar en pata y en remera, yo lo invitaría al sur. Bueno, al sur iba a vacacionar, pero digo, no lo resolvés. No, yo me acuerdo después una foto justamente en ese periodo con su mujer en patas y en remera. Diciendo que le gustaba dormir con el aire acondicionado prendido. Bueno, digo, hay mucho para hacer en la Argentina, pero lo principal es tener previsibilidad, reglas claras, saber hacia dónde vamos, tanto el inversor, el industrial, como el consumidor también, que sepa con tranquilidad de qué se trata, cuánto tiene que destinar a la energía. En algunas de las declaraciones que hizo Alberto Fernández, hizo hincapié en que había que desdolarizar las tarifas. ¿Cómo se desdolariza la tarifa en Argentina? Mira, está claro, él lo dijo en la campaña y lo está cumpliendo en la gestión y nos ha dado un mandato de ir en ese camino. En realidad lo que está planteando es que la tarifa no tiene que estar atada al dólar, sino que tiene que estar atada al ingreso de los argentinos, que eso está en pesos. Digamos, esto es básicamente.
Luego, a su vez, tenemos la posibilidad de ir generando opciones para que los contratos en dólares a largo plazo no sean, no compliquen el desarrollo ni tiren la tarifa para arriba. Pero básicamente lo que tenemos que entender es eso, en vez de estar atado a algo que nosotros no manejamos y que nos afecta de manera negativa, sobre todo a los sectores más humildes, digo, que esté atado a los ingresos. Y un ciudadano que no tenga ingresos, bueno, tendrá que tener una tarifa bajísima porque tendrá que estar fuertemente subsidiado. Y acá no estamos hablando de usar más o menos subsidios, sino de usarlos de una manera más inteligente y más eficiente. Con la actividad de la industria pasa lo mismo. Hay actividades que el país quiere desarrollar. Bueno, ahí tenemos que pensar en una tarifa subsidiada para que esa industria crezca. Nosotros teníamos hasta hace poco y hemos sacado una resolución para suspenderlo, a excepción de la educación y la salud que lo hemos dejado fuera, pero teníamos subsidio a los grandes usuarios, empresas automotrices en el mismo lugar que una tenía subsidio y la otra no. ¿Y eso por qué? Porque se fueron dando sin ningún criterio de desarrollo, sin ningún criterio que tenga que ver con el interés que puede tener como matriz el país. Y esos supermercados, cadenas de supermercados muy conocidas que sí, y supermercados regionales y locales que no tenían acceso al subsidio a los grandes usuarios. Digo, eso no puede volver a pasar, hay que usarlo de una manera eficiente, inteligente. La inversión que hace todos los argentinos, absolutamente todos, para cubrir esa cuota de subsidio es importante, con lo cual ahí hay mucho para hacer, para trabajar y para mejorar. Y en términos generales, digo, eso va atado a un esquema de transición energética y de eficiencia energética que es por donde va el mundo. Sí, la responsabilidad con el medio ambiente no es menor. No, si bien la Argentina no tiene una matriz tan dañina como en otros lugares, que hay más carbón, pero es algo en lo cual vamos a trabajar todos. Gracias por haber venido. Seguiremos charlando mucho de estos temas, que son temas que además le importan a todos y a todas. Gracias. Gracias. Gracias, Darío.